Bueno, continuamos con la solución del problema 681 del libro de Sengel. En el anterior video habíamos resuelto para calcular la velocidad con respecto al peso para poder elevar este artefacto. Entonces resolvimos la fuerza para producir o para levantar 5 libras volumétrico necesario. Lo que nos queda ahorita resolver es cuál es la potencia mínima suministrada al aire para elevarlo o para poder levantar ese peso, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer para este problema es plantear la ecuación de energía general, en donde la ecuación de energía establece que los cambios de energía o las interfaces de energía, que son calor y trabajo, van a ser igual a la energía dentro del volumen o conteniendo el volumen de control, más los flujos de energía a través de las superficies de control, ¿sí? O el flujo neto de energía a través de la superficie de control. Entonces aquí lo más importante es realizar las definiciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, del pasado video definimos que era flujo, un volumen de control fijo, ¿sí? Definimos también que era flujo estable, una entrada, una salida, ¿sí? Y de alguna manera aquí vamos a definir que las zetas son muy parecidas, ¿sí? Esto es que si nosotros pusiéramos una referencia en este punto, ¿sí? Aquí diríamos Z1 y aquí Z2, ¿sí? Entonces este delta Z sería pues casi cero. Entonces por ese motivo podemos igualar estas dos alturas, ¿sí? Entonces de la ecuación general podemos decir que pues no existe un cambio o una entrada de calor al flujo. Con respecto al volumen de control, sí existe un trabajo que se hace en función del motor del abanico. Como es flujo estable, la primera parte de la ecuación la volvemos cero y definimos dos condiciones de flujo de control, de la superficie de control, para poder determinar los flujos de energía. Sí, es importante ver que aquí tenemos nosotros pues las componentes de energía aplicadas a ese volumen de control, que es la presión, energía interna, energía cinética y energía potencial. También es importante ver que esta parte pues se define como el flujo másico. Una vez aplicadas las suposiciones, podemos decir que la potencia de entrada para ese volumen de control va a ser igual al flujo másico en la parte primera, en esta parte, el flujo másico que entra aquí, ¿sí? Multiplicado por todas las energías planteadas en esta parte de la superficie de control, ¿verdad? En la superficie de control 1, y sumadas por el flujo másico que sale, ¿sí? Para la superficie de control número 2, ¿sí? Bueno, eso queda de esa manera. Después lo que hacemos es dividir entre el flujo másico, simplemente para poder trabajar en estas ecuaciones, ¿sí? Y nos queda esta ecuación en función del trabajo o de las energías, la energía total del volumen de control con respecto a estas energías dentro o a través de la superficie, ¿sí? Una vez planteado esta ecuación, lo que hacemos nosotros es sacamos las dos energías internas y las pasamos al otro lado de la ecuación. Estas dos energías, ¿sí?, que están aquí, son energías
que representan incremento de temperatura o implican que tiene algo de fricción el fluido. Entonces nosotros también vamos a suponer que no hay fricción. Esta no es una suposición muy arbitraria, ya que, por ejemplo, como pueden ver aquí, el flujo del aire con respecto a la caja o el volumen de control pues es pequeño, por lo cual podemos decir que no existe fricción a través de ese conducto. Otro punto importante a notar es que las presiones tanto de succión o del volumen 1 como de escape del volumen 2 están relativos a la atmósfera. Entonces esos dos elementos también se pueden eliminar, como lo mostramos aquí. ¿Sí? Entonces estos términos también se van. Como lo comentamos al principio, esta distancia es muy parecida, también se va. Por último, hacemos la suposición que la velocidad 2 es mucho mayor a la velocidad 1, por lo cual esta velocidad también podemos plantearla como despreciable, ¿sí? Aplicando esas condiciones nos queda que el trabajo de entrada va a ser igual casi a la energía cinética de la salida, ¿sí? Volvemos a multiplicar por el flujo másico para que nos quede en términos de potencia, ¿sí? Entonces, con esta ecuación nosotros podemos determinar que el flujo másico multiplicado por la energía cinética nos va a dar la potencia. Aplicamos el concepto de flujo másico, que es la multiplicación de la densidad por el volumétrico multiplicada por el cuadrado de la velocidad, y sustituimos los valores en la ecuación, cuidando las unidades, ¿sí? El resultado nos da 1366. Sin embargo, como pueden ver, nosotros tenemos aquí libras masas, por lo cual tenemos que convertirlas a slugs y después convertirlas a libras fuerzas para que nos queden unas unidades de potencia, que en este caso son libras fuerza pie, o como comúnmente se dice, pies por libra fuerza por segundo. Dividimos entre el factor de conversión para watts, ¿sí? O también lo podemos hacer para el factor de conversión para caballos de potencia. Entonces el resultado, o la energía requerida, la mínima, la mecánica, la que levantará solamente al motor, van a ser 57.55 watts. Si ustedes lo hacen por HPs, pueden dar que pues la fracción es muy pequeña, alrededor de un 16avo de HPs, ¿sí? Que es un motor muy pequeño para este tipo para estos rangos de potencia, ¿sí? Entonces, como pueden ver, con las ecuaciones que hemos nosotros planteado, desde las ecuaciones de momento, aquí se muestran tanto las ecuaciones de energía. Nosotros podemos hacer un cálculo referente a cuánta energía requiere elevar una masa planteada o un sistema planteado, ¿sí? Y empezar a hacer un diseño de este tipo de artefactos, que como ustedes pueden ver puede ser esto por una aplicación para un dron o algo similar, ¿sí? Bueno, pues este viene siendo la solución completa de este problema. Como pueden ver, otra vez usamos la secuencia de pasos y la aplicamos en función de eso, ¿sí? Como pueden ver, algunas de las suposiciones que nosotros hacemos son muy similares a lo largo de todos los problemas, y eso simplemente queda, o a ustedes les queda la manera para poderlo plantear a ustedes mismos, ¿sí? Pues por mi parte es todo con respecto a este problema. Espero que les haya servido. Si tienen cualquier duda, no duden a contactarme a mi correo. Y pues buena suerte en sus estudios, ¿ok?
Nos vemos.